Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra, coordinadora del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, y va a ser un gusto para mí compartirles a ustedes esta clase, Epilepsia en Pediatría. Recordemos que la epilepsia es la enfermedad neurológica y lastimosamente en la edad pediátrica más frecuente, una enfermedad en la que se va a caracterizar por crisis epilépticas y que tiene lastimosamente mucho estigma, que produce también muchas complicaciones en la edad pediátrica, desde retrasos en el desarrollo, parálisis cerebrales infantiles, retrasos oculares y una enfermedad con alto estigma tanto para los niños como para los padres. Es importante que recordemos algunos conceptos básicos que ustedes como médicos en formación tienen que recordar y diferenciar adecuadamente. ¿Qué es una convulsión? ¿Qué es una crisis epiléptica? ¿Y qué es la epilepsia? Que son términos que usualmente tendemos a usar de manera indiscriminada. La convulsión, recuerden que es la contracción involuntaria de la musculatura, que es el evento en el cual el paciente se mueve, hay contracción de la musculatura. Cuando yo digo convulsión, no estoy hablando realmente de ninguna etiología. Una convulsión puede ser porque tuvo desequilibrios electrolíticos, porque tiene una encefalitis, una meningitis, porque hay un antecedente de una hipoxia o de un trauma de cráneo, o puede ser también como parte de una crisis epiléptica convulsiva en el contexto de la enfermedad epiléptica. Las crisis epilépticas, esas sí van a ser el signo y síntoma súbito y transitorio de actividad neuronal anormal. Esta es el síntoma de la patología que conocemos como epilepsia. Hay que tratar de quitarnos el término de decir tuvo una convulsión. Cuando ya hablamos en el contexto de la epilepsia, debemos de decir crisis epiléptica. Las crisis epilépticas las podemos tener de dos tipos, provocadas y no provocadas. Las provocadas, en las cuales, como lo dice su palabra, es sintomática, es aguda, hubo un factor precipitante. Entre las etiologías tenemos distintas, por ejemplo, desequilibrios electrolíticos, metabólicos, tóxicos, traumas, eventos cerebrovasculares, infecciones del sistema nervioso central. Y es importante que recuerden que en este contexto se incluyen las crisis febriles. Las crisis febriles es un tipo de crisis epiléptica provocada, que lo provoca el aumento de la temperatura. Y tenemos las crisis epilépticas no provocadas, en las cuales no va a haber un factor desencadenante. Tenemos el término también de epilepsia, y como les mencionaba antes, la epilepsia va a ser la enfermedad neurológica crónica caracterizada por la recurrencia de crisis epilépticas no provocadas, mayor o igual a 2 y separadas por 24 horas. En neurología tenemos un axioma en el que no todas las convulsiones son crisis epilépticas, ni todas las crisis epilépticas van a ser convulsivas. Las crisis epilépticas también podemos encontrar crisis de ausencias en las cuales no vamos a tener una actividad motora. Es importante que conozcan que a nivel nacional antes teníamos los lineamientos para la atención de pacientes con epilepsia. Estos eran del 2014, ya se hizo una nueva actualización, es importante que lo conozcan, es del 2021. Este documento lo pueden encontrar en las páginas del ministerio y pueden descargarlos. Habla sobre la epilepsia en pediatría y la epilepsia en los otros grupos de edades. Vamos a hablar un poco sobre las convulsiones febriles antes de abordar el tema de epilepsia. Las convulsiones por fiebre, como ya les mencionaba, es un tipo de crisis epiléptica provocada. En este caso lo provoca la fiebre.
temperaturas usualmente mayores de 38 grados. Y si se fijan en la diapositiva, los términos que van en rojo es porque es importante que necesito que recuerden cuando estemos hablando de convulsiones por fiebre. Tiene que ser un paciente previo sano. ¿Qué quiere decir eso? El niño no debe de tener retraso en el neurodesarrollo, no debe de tener historia de crisis, sin fiebre previa, no puede ser un niño con epilepsia y debe de haber ausencia de infección en el sistema nervioso central. O sea, yo tengo que descartar que el niño no esté ante un cuadro de meningitis o encefalitis. Porque si no, estaría hablando de otro término que son las crisis sintomáticas en el proceso de enfermedad, en este caso una encefalitis o una meningitis. Las convulsiones por fiebre tienen su edad, usualmente se presentan entre los 3 a los 6 meses hasta los 5 años. La Liga Internacional contra la Epilepsia, en sus siglas en inglés ILAE, describe que puede aparecer desde el mes de vida. Algunos otros datos, por ejemplo, uno de 20 niños va a presentar una crisis convulsiva antes de los 5 años. Un 50% de estos van a estar asociados a fiebre y en un 2 a un 5% de todos los niños menores de 5 años con una media de 18 meses van a presentar al menos una convulsión febril. Es importante conocer la historia familiar. En los niños que tienen historias positivas de padres con convulsiones por fiebre tienen un 35% de riesgo mayor de presentar convulsiones por fiebre. Y esto era lo que les mencionaban sobre la Liga Internacional contra la Epilepsia. En ella nos refiere que a partir del mes de edad ya podemos tener niños con crisis febriles. Otro dato muy importante en cuanto a la fisiopatología de las convulsiones por fiebre, este estudio me gusta mucho, es ya un estudio bastante viejito, no hay estudio reciente multicéntrico como este, pero arroja información muy importante. Este es un estudio del 2010, en el cual tradicionalmente creemos que la convulsión febril va a ocurrir en el momento en el que el niño tiene fiebre. Sin embargo, es importante que sepan que un 21% pueden ocurrir antes o en la primera hora del inicio de la fiebre. Un 57% puede ocurrir después de una hora del inicio de la fiebre. Y hasta un 22% más de 24 horas después del inicio de la fiebre. Esta información también la podemos encontrar en el libro de neurología, que es la pediatría neurológica de Swyman del 2017. Y en el estudio también nos hablan sobre algo que es la temperatura pico. La temperatura pico es la temperatura máxima en la cual se presenta la convulsión por fiebre en ese periodo de enfermedad. O sea, el niño tiene un periodo de enfermedad febril que dura 5 días y nos convulsiona, presenta una crisis febril al segundo día de enfermedad y llega a presentar fiebres hasta de 40 grados. Entonces podemos decir que ese niño presentó con una temperatura pico de 40 grados centígrados. Y recuerden que no todas las convulsiones deben de ser en el momento en el que tengo la fiebre. Pueden ocurrir antes, durante la fiebre o después de la fiebre. En cuanto a la fisiopatología, también es importante mencionar que existe la susceptibilidad genética en un 10 a un 33% de los casos, ya lo mencionábamos previamente. Hijos de padres con convulsión por fiebre tienen hasta un 35% de riesgo mayor. Las características genéticas tienen una herencia autosómica dominante, hay cromosomas relacionados, el brazo largo del cromosoma 2, el brazo largo del cromosoma 8, el brazo corto del cromosoma 19, y se describen bien ya genes asociados a las convulsiones febriles que son desde el FEB1 hasta el FEB6. Existe también un riesgo 2 a 3 veces mayor si
tengo un hermano que tiene convulsiones por fiebre. La naturaleza de la infección también lo habla en el estudio PEXA, es muy importante, tiene una característica muy importante en las convulsiones por fiebre. Por ejemplo, si estamos asociando una influenza tipo A, la influenza tipo A es la que más provoca convulsiones febriles complejas y recurrentes. Es alrededor del 86% de la causa de las convulsiones febriles recurrentes. Las enfermedades exantemáticas a la cabeza, virus herpes 6, provoca un estatus febril. Enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la shigella, y en la recién pandemia de coronavirus vimos también una alta asociación de convulsiones febriles. ¿Qué más de la fisiopatología? Explicando un poco más la fisiopatología, ya hablábamos de la susceptibilidad genética, del microorganismo y agente etiológico que también va a provocar la fisiopatología de las convulsiones por fiebre, pero también la elevación de la temperatura va a provocar que a nivel del cerebro se desencadene un mecanismo inmunitario que es importante, va mediado por la interleucina 1B, que va a provocar que a nivel del cerebro ocurra una sobreestimulación, sobreproducción del glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. ¿Y qué sucede una vez que se presenta la fiebre, que hay una mayor secreción del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio? Pues va a haber lastimosamente un desequilibrio, una disregulación entre los sistemas inhibitorios y los excitatorios a nivel de mi cerebro que van a provocar que ocurra una crisis epiléptica. Existen también algunos factores de riesgo asociados a convulsiones febriles, por ejemplo, retardos de crecimiento intrauterino, prematuridad, tratamiento con corticoides en el embarazo, exposición prenatal a nicotina o alcohol, la deficiencia de hierro, zinc, vitamina B12, ácido fólico, selenio y magnesio. Son algunos factores de riesgo. Vamos a hablar sobre la clasificación de las convulsiones por fiebre. Las convulsiones febriles las podemos clasificar en simples, complejas y el estatus febril. La simple, gracias a Dios, es la más frecuente, ocurre en un 80%. La característica es que es tónico-clónica generalizada, dura menos de 15 minutos, no reciben en 24 horas y no van a presentar anomalías neurológicas occidentales, como sucede en el caso de la convulsión febril compleja. La convulsión febril compleja ocurre alrededor del 20%, la crisis es de característica focal con o sin alteración del estado de alerta, son prolongadas, duran más de 15 minutos, recurren en 24 horas y presentan anomalías en exploración neurológica. No es lo más frecuente, pero pueden presentar algo que conocemos como parálisis del TOD. La parálisis del TOD va a ser una paresia o monoparesia transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que usualmente tiene una duración alrededor de 3, 4 hasta 6 horas, pero es transitoria y la podemos encontrar en las convulsiones febriles complejas. Y luego tenemos el estatus febril. El estatus febril corresponde a un 25% alrededor de todos los estatus epilépticos, más, recordemos la definición operacional, que es más de 30 minutos, ya sea una crisis o una serie de crisis en recuperación de la conciencia entre ellas. Pero existe también la definición operacional en la cual definimos estado epiléptico, aquella crisis que se prolonga por más de 5 minutos. ¿Y qué es lo importante de los estatus epilépticos febriles? Quiero que se fijen en esa resonancia, ese corte coronal, en el cual les muestro aquí con esta flecha, esta estructura se llaman hipocampos, el hipocampo derecho, el hipocampo izquierdo. En las resonancias las imágenes se ven al revés, por eso estoy refiriéndolos
en donde se encuentra la flecha, eso corresponde al hipocampo izquierdo. Y si ustedes observan, hay un aumento del color blanco, eso se llama hiperintensidad de esta área de cerebro, pues los estatus epilépticos febriles recurrentes están asociados a esclerosis mesiales del temporal, que es esta hiperintensidad en el hipocampo y que está asociado a epilepsias a futuro. Esto vamos a ir un poco más rápido, es un estudio del 2017. Lo que me interesa de este estudio es que vean que no todas las convulsiones por fiebre van a ser tónico-clónicas generalizadas, como usualmente las describimos. Las convulsiones también pueden ser focales y van a haber cambios, por ejemplo, en la conducta del niño, en su expresión facial, usualmente cambios en los movimientos oculares. Son niños que las mamis, si ustedes realizan una adecuada semiología de la crisis, es probable que la mamá les refiera que hubo un periodo de detención de conducta, que probablemente voltea sus ojitos hacia un lado o que aumentó de todo un brazo, y eso significa un origen focal de la convulsión. Importante para el tratamiento conocer la recurrencia y los factores de riesgo de las convulsiones por fiebre, por ejemplo, que es una pregunta muy frecuente de los papás. ¿Qué riesgo tiene el niño de volver a convulsionar por fiebre? Para eso existen los factores de riesgo. Niños que presenten sin factor de riesgo, todo niño va a tener una probabilidad de un 10%. Sin factor de riesgo, ya tiene un 10% de probabilidad de volver a presentar convulsión por fiebre. 2 factores de riesgo tiene una probabilidad del 30 al 50% de presentar otra convulsión febril. Y con 3 factores de riesgo tiene una probabilidad del 70% de presentar convulsiones por fiebre. Ahora, se preguntará cuáles son esos factores de riesgo. Y son estos que vemos enlistados acá. Si la primera convulsión febril fue compleja, si la primera convulsión fue antes de los 18 meses de edad, si se presentó con hipertermia de bajo grado, si tiene familiar en primero o segundo grado con convulsión febril o epilepsia, si tiene una exploración neurológica anormal o si debutó con un estado epiléptico febril, todos esos son factores de riesgo para poder volver a presentar una convulsión por fiebre. Y tenemos el riesgo también de epilepsia, que es algo que preguntan muy frecuente los papás. Sí existe un riesgo de presentar epilepsia a futuro después de las convulsiones por fiebre, y eso ocurre alrededor del 6 al 7%. Importante que recordemos en este contexto las epilepsias generalizadas febriles plus, que van a ser crisis epilépticas que se van a presentar después de los 6 años de edad con fiebre, o también el síndrome de Dravet, que va a ser un tipo de encefalopatía epiléptica en el cual hay un debut con crisis febriles, pero posteriormente se presentan crisis sin fiebre. ¿Cómo vamos a manejar las convulsiones por fiebre? Las convulsiones febriles usualmente, y lo más importante es que demos una adecuada orientación a los padres, que no es una patología severa, que no va a provocar mayor deterioro en el desarrollo del niño, que muy raras veces ameritan desde estudios hasta tratamiento farmacológico. Y en las convulsiones febriles simples, por ejemplo, no ameritan fármaco anticonvulsivo, antiepiléptico. El diagnóstico y el tratamiento debe de ir enfocado al proceso infeccioso. Recordemos que un 5 o un 7% de las meningitis van a debutar con crisis convulsivas, por lo que es imperioso y es de las principales causas que hay que descartar en un niño con convulsiones con fiebre o sin fiebre, es el abordaje de la meningitis. Un manejo adecuado de la temperatura, no amerita electroencefalograma ni imagen cerebral.
Ahora, las convulsiones febriles complejas, esas sí pueden recurrir, podemos ameritar fármaco antiepiléptico, podemos necesitar estudios, por ejemplo, electroencefalograma o neuroimagen, una exploración neurológica detallada, precisa, en la cual se identifiquen factores de riesgo, macrocefalias, microcefalias, etc. Y ¿cuándo vamos a iniciar fármacos? Si tenemos dos o más factores de riesgo de los que ya mencionábamos previamente, hay que iniciar fármaco. Si el paciente presenta tres o más factores de riesgo, hay que iniciar fármaco. Ya veíamos el riesgo de recurrencia a mayor factor de riesgo. Por lo tanto, en esos chicos lo ideal es iniciar fármaco. Ahora se preguntarán qué fármaco es el que vamos a indicar en las convulsiones por fiebre. Esta es una literatura muy reciente en la cual nos refieren que el fármaco, lo que tradicionalmente utilizamos, como por ejemplo el fenobarbital, el diazepam de forma intermitente, no han demostrado beneficios en comparación a otros fármacos que tradicionalmente se han utilizado, como la fenitonina y ácido valproico. ¿Qué es lo que sugiere este estudio? La utilización de medicamentos como por ejemplo el clobazam de forma intermitente, en el cual sí se ha identificado que hay una mejoría en el control de las convulsiones por fiebre en el seguimiento de pacientes a 6 meses. Ahora, lastimosamente, el clobazam no es un fármaco que contemos en nuestro país, por lo que tendremos que prescindir de otros fármacos con los que sí contamos y que también están aprobados para convulsiones febriles, como el fenobarbital y el valproico. El fenobarbital, recordemos que es un medicamento que causa un gran deterioro neurológico, retraso, hipotonía, por lo que habrá que evaluar bien los casos en los que utilicemos fenobarbital. Y lo más importante de este artículo y que hacen referencia es explicar lo benigno y lo frecuente de las convulsiones por fiebre a los padres. Es importante que recordemos que hay diagnósticos diferenciales de convulsiones por fiebre. Vamos a mencionarlos rápidamente. Tenemos, por ejemplo, los movimientos involuntarios que se presentan con la fiebre, los escalofríos, estremecimientos, el delirio febril. También podemos hacer diferencial de convulsiones sintomáticas, lo que les mencionaba en el contexto de una meningitis, una encefalitis o un absceso cerebral. El paciente puede presentar una convulsión asociada a un proceso infeccioso que tenga fiebre, pero no por eso va a ser una convulsión febril. Podemos encontrar también en algunos tipos de epilepsia, como les mencionaba, como el síndrome de Dravet, y el estado de mal epiléptico, un estatus epiléptico en el cual haya ausencia de fiebre en el momento del estatus, pero posteriormente pueda presentar fiebre. El pronóstico, pues las convulsiones febriles son un proceso benigno, recurren en un tercio de los niños, depende de la edad de inicio, lo que les mencionaba, los factores de riesgo, siempre hay que tenerlos en cuenta. Hay una probabilidad de epilepsia en escasa, sí, hablábamos 6 al 7%, pero aún existe. Y lo más importante es explicar a los padres la benignidad de la patología. Vamos a hablar ahora de la epilepsia. Vamos a cambiar de tema. Pasamos al tema de epilepsia. Les muestro la definición operacional de la epilepsia de la Liga Internacional de la Epilepsia, en el cual nos refiere que es una enfermedad cerebral crónica que se va a caracterizar por dos crisis no provocadas, producidas con más de 24 horas de separación entre cada uno, o una convulsión no provocada y la probabilidad de otras convulsiones similares al riesgo general de recidiva, por lo menos un 60%, tras dos convulsiones no provocadas, producidas durante los 10 años siguientes. Y ya explico esto un poco más. Y en tercer lugar, el diagnóstico de un síndrome epiléptico.
En el segundo punto, por ejemplo, entran categorías como traumas de cráneo, en el cual el niño presentó una crisis sintomática, una meningitis, encefalitis, evento cerebrovascular, niños con anemias de células falciformes, tumores de cerebro, en los cuales presentaron una crisis sintomática, pero estos niños presentan un riesgo hasta de 10 años de volver a presentar otra crisis que no la provoque nada. Ahí es donde entra esta definición operativa de epilepsia. Entonces, este niño que me presentó una crisis epiléptica después de haber sufrido su evento agudo, podría yo caracterizarlo con diagnóstico de epilepsia. Y los síndromes epilépticos, que el punto número 3, los síndromes epilépticos van a ser 3 cosas muy importantes. Edad dependiente, características electroencefalográficas específicas y un tipo de crisis específica. Por ejemplo, el que les mencionaba, el síndrome de Dravet, el síndrome de West, son algunos ejemplos de síndrome epiléptico. Algunos datos generales, el 15% de los niños menores de 15 años de edad van a padecer algún tipo de trastorno paroxístico en algún momento de su vida. Y ojo, aquí no estoy hablando específicamente de epilepsia. Un 10% van a ser trastornos paroxísticos no epilépticos, 3 a un 4% convulsiones febriles y, gracias a Dios, el menor porcentaje de 1 a 1.5% van a ser auténticas crisis epilépticas. El 10% de la población en general va a tener una crisis epiléptica no provocada en algún momento de su vida y de estas menos de la mitad van a desarrollar un segundo evento alrededor del 33%. ¿Qué es importante y que necesito que ustedes recuerden cuando estén ante un niño que presenta un trastorno paroxístico, ya sea epiléptico o no epiléptico? Lo primero es que deben de preguntarse si lo que estoy viendo es una crisis epiléptica o no, un relato detallado del evento. Existen ahora muchos medios, hay que pedirle a los papás que graben el evento para poder caracterizarlo y ver si estoy ante una verdadera crisis epiléptica o un trastorno paroxístico no epiléptico. Luego que yo establezco que estoy viendo una crisis epiléptica, entonces la clasifico. ¿Qué tipo de crisis es esta? Y posteriormente investigo la causa de la crisis. Esta es la clasificación de los tipos de crisis, es la versión extendida de la INAE, es del 2017, este documento también lo pueden encontrar si quieren ampliar más información sobre la epilepsia. Las epilepsias el tipo de crisis la vamos a clasificar en inicio focal, inicio generalizado o de inicio desconocido. Las crisis de tipo de inicio focal, vamos a ver si el paciente tiene o no alteración de la conciencia. Eso es lo más importante. ¿Hay alteración de la conciencia o no hay alteración de la conciencia? Recuerden que las crisis de inicio focal, el paciente puede estar consciente, hablando, pero estar presentando el movimiento repetitivo, estereotipado, ya sea una crisis motora, clónica, espasmos, mioclónica, tónica, como todas estas que se refieren acá, que van a ser de características motoras. Pero también podemos tener una crisis focal no motora. Por ejemplo, las crisis autonómicas, las de resto de conducta, las de tipo cognitivo, emocionales o sensoriales. Tenemos también las crisis de inicio generalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad anormal se generaliza, valga la redundancia, a todo el cerebro. No así como en las de inicio focal, en las cuales la actividad en un área específica del cerebro. En las de inicio generalizado vamos a tener de tipo motor y tipo no motor. En las de tipo motor podemos tener las tónico-clónicas, que son las características que ya conocemos, las tónicas, las mioclónicas,
Hay combinadas, por ejemplo, pueden haber mioclónicas con atónicas, los espasmos epilépticos, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos también las generalizadas no motoras. Aquí podemos encontrar las ausencias típicas, atípicas o con características mioclónicas. Y tendremos otras en las que no podemos clasificarlas y su inicio va a ser desconocido a pesar de la semiología que hagamos del tipo de crisis. Otro término muy importante que quiero que recuerden que ya va en desuso, sin embargo es probable que todavía lo escuchen, que es cuando una crisis se hace secundariamente generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que de focal se generaliza. Actualmente utilizamos el término de focal atónico-clónica bilateral. Ese sería el nuevo término sugerido por la Liga Internacional por la Epilepsia. Este es un flujograma muy bonito, muy práctico, que nos ayuda a clasificar las epilepsias, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia y si estoy o no ante un síndrome epiléptico. Entonces, en este flujograma tengo comorbilidades, por ejemplo, tengo que averiguar si es un paciente prematuro, con asfixia perinatal, que tuvo algún antecedente de encefalitis, meningitis, trauma de cráneo, antecedentes familiares de epilepsia, retrasos del neurodesarrollo, parálisis cerebral infantil, todo eso entra en las comorbilidades. Luego, yo ya identifiqué que lo que estaba viendo era una crisis epiléptica y entonces hago un diagnóstico diferencial del tipo de crisis, si es un tipo de inicio focal, si es generalizada o si es muy difícil diferenciar si fue de focal a generalizada. Posteriormente a eso, hago un diagnóstico del tipo de epilepsia. Eso sería excelente que podamos caracterizar y definir la epilepsia. Estoy ante una epilepsia focal. Estoy ante una epilepsia generalizada. Estoy ante una epilepsia combinada, generalizada focal, o si realmente es difícil definir el tipo de epilepsia. Y más aún si puedo lograr integrar un síndrome epiléptico, conociendo un poco más de los temas de neurología, reconociendo que los síndromes epilépticos tienen 3 características principales: edad dependiente, tipo de crisis y características electroencefalográficas. Ya yo podría caracterizar un síndrome epiléptico. Y en la parte tenemos la etiología. Recordemos que la etiología de la epilepsia puede ser multifactorial. Hay causas estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Un tumor cerebral, la esclerosis mesial del hipocampo, los túberes corticales, que aquí ya entra un poco la otra característica genética en el contexto de esclerosis tuberosa, o también genético, por ejemplo, en las canalopatías, como el síndrome de Dravet, causas infecciosas, metabólicas, inmunitarias o también de causa desconocida. Quiero que veamos estos videos, son ejemplos de pacientes que tienen epilepsia. En este vamos a ver unas características de crisis, que son los espasmos epilépticos. Si se fijan al inicio del video, el niño hizo como un reflejo de Moro, que fue una contracción abrupta de sus bracitos. Esto es lo que conocemos como espasmo epiléptico. El espasmo epiléptico va a ser esa contracción abrupta, como parecida a un reflejo de Moro, en el cual hay de distintos tipos. Hay espasmos extensores. ¿Qué quiere decir eso? Que abren los brazos, hay una apertura de los brazos como un reflejo de Moro, como en este caso, pero también existen los espasmos flexores, en los cuales el movimiento de los brazos va a ser hacia adelante. El movimiento va a ser de contracción hacia adelante. Este otro ejemplo, tenemos esta chica, en el cual quiero que observen el tipo de movimiento que hace. Hay un aumento del tono de sus piernas, movimiento de sus manitas,
Si vemos la niña, difícil que lo veamos acá, pero no tenía alteración de su estado de alerta, incluso está señalando a la mamá y acaba inmediatamente el evento. Este no es un tipo de crisis epiléptica. Se los traigo a colación porque es un trastorno paroxístico no epiléptico de la infancia, conocido como onanismo o masturbación infantil. Es un trastorno paroxístico normal en los niños, se puede, niños y niñas. Y lo que vamos a ver es ese movimiento repetitivo. El niño va a referir, la mamá nos va a decir que sube, que se pone sudoroso, rojito, que hace un esfuerzo. Y este tipo de movimientos no amerita fármaco. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, este sí es de una crisis epiléptica. Quiero que se fijen en el aumento del tono del hemicuerpo izquierdo. Posteriormente hay también el aumento del bracito izquierdo, de su pierna derecha, y presenta este tipo de movimientos clónicos. Este es un tipo de crisis clónica de inicio focal y que posteriormente se generaliza. Muy bien, pasamos ahora a hablar sobre los fármacos anticonvulsivos. Esta literatura la pueden encontrar en los lineamientos que les presenté al inicio. El tipo de medicamento lo vamos a escoger dependiendo del tipo de crisis. Ven en esta tabla, son los fármacos de primera línea según el tipo de crisis. Si tengo crisis generalizadas, aquí veo el tipo de crisis, si es tónica, si es clónica, si es neoclónica, tónico-clónica, si son espasmos o si son ausencias. Todas esas son generalizadas. Y acá tenemos los fármacos de elección, por ejemplo, para las más frecuentes, que son las tónico-clónicas, podemos escoger fenobarbital, ácido valproico, levetiracetam. En los espasmos epilépticos, también el fenobarbital, el ácido valproico y levetiracetam. Y como ustedes verán en sus unidades de salud o en un centro donde realicen sus rotaciones, van a contar con otros fármacos como la oxcarbazepina, la carbamazepina, el topiramato, la fenitoína. Y estos los dejamos esencialmente para las crisis de origen focales. Las dosis también las pueden encontrar en este documento. El fenobarbital, la dosis de 3 a 7 miligramos por kilo, cada 12 a 24 horas. Podemos medir niveles séricos del medicamento. La fenitoína va de 5 a 10 miligramos por kilo, cada 12 a 24 horas. Podemos también medir los niveles séricos. La carbamazepina de 5 a 30 miligramos por kilo, la dosis puede ir desde cada 8 o cada 12 horas, máximo 1000 al día. También podemos medir niveles séricos. El ácido valproico ya lo encontramos en hospitales ya de segunda nivel en adelante. La dosis va de 20 a 40 miligramos por kilo día, cada 8 a 12 horas. Tiene su dosis máxima, podemos medir niveles séricos. El levetiracetam ya lo encontramos únicamente en centros de alta complejidad. La dosis va de 20 a 40 miligramos por kilo cada 12 horas. Podemos medir niveles séricos, sin embargo en el país no hay niveles séricos, se deben de mandar en el extranjero. Y el topiramato también es un fármaco de hospitales de alta complejidad. La dosis va de 3 a 9 miligramos por kilo día. Recordemos que la indicación de un medicamento va a ser dirigida. La indicación de un medicamento es individualizado por el tipo de crisis, por las comorbilidades que presente un paciente. Se debe de individualizar la elección del fármaco anticrisis. Es difícil hablar de todo, pero me parece muy importante hacer una revisión sobre el estado epiléptico. En las unidades en las que estén van a llegar pacientes con estados epilépticos. Recordemos que es la urgencia neurológica más frecuente. Ocurre en el contexto de epilepsia o puede ser sintomático a una amplia gama de otro tipo de patologías. Lo importante que deben de recordar es la instauración rápida
el cuidado de la estabilización del paciente, identificar las condiciones que puedan precipitarlo. Y lo que hablábamos antes, existe una definición operacional en el que hace énfasis de un tratamiento temprano. Debe de iniciarse a los 5 minutos para las convulsiones generalizadas tónico-clónicas y a los 10 minutos para las convulsiones focales con posible periodo de la conciencia. El objetivo es disminuir la morbilidad y la mortalidad. A nivel nacional tenemos en el lineamiento que les mostraba el flujograma del estado epiléptico. Pueden revisarlo, las dosis es igual a esta que les traigo. Sin embargo, quise traerles una información un poco más actualizada. Este es el flujograma de atención del estado epiléptico de las guías de España. ¿Y por qué quiero traer este a colación? Porque el fenobarbital es un medicamento que, aunque contamos todavía en nuestros sistemas nacionales a nivel latinoamericano, es un fármaco que ya va a ir quedando un poco en desuso. Es por eso que en algunos flujogramas ustedes van a encontrar que ya no aparece el fenobarbital como fármaco de segunda línea. Recordemos que en este flujograma tenemos la línea de tiempo, que son los números que encontramos en la parte de arriba, el manejo del estado epiléptico en su fase inicial. Debemos de hacer la estabilización del paciente, luego tratar de tener un acceso venoso, la vía, si no contamos con un acceso intravenoso, como lo ven acá, podemos echar mano de fármacos por vía intramuscular o rectal. Recuerden que las benzodiazepinas siempre va a ser el fármaco de elección de primera línea. Aquí, si no tenemos acceso venoso, midazolam intramuscular, la dosis de 0.2 miligramos por kilo, máximo 10. El midazolam bucal e intranasal sí se puede utilizar, sin embargo, no contamos con los dispositivos especiales para poder hacer una adecuada dispersión del medicamento. Sin embargo, se puede hacer con una aguja que ustedes, con una jeringa en el que ustedes retiren la aguja. Importante que tienen que retirar la aguja y puedan hacer una introducción a nivel de la mucosa subyugal de los carrillos bucal o intranasal. Sin embargo, en mi experiencia yo les recomiendo siempre utilizar la vía intramuscular del midazolam o rectal del diazepam, la dosis de 0.5 miligramos por kilo. Si avanzamos en el flujograma, vamos a ver que podemos repetir una segunda dosis de benzodiazepina y posteriormente tenemos ya los fármacos de segunda línea, entre estos la fenitoína, que sigue siendo un fármaco de elección. Fenobarbital en nuestro medio va a seguir siendo un fármaco de uso de manejo del estado epiléptico, y valproato y levetiracetam son otros tipos de fármacos que podemos utilizar. Las dosis las pueden revisar un poco más a detalle en lo que refiere aquí en la presentación. Y tenemos que podemos repetir también fármacos de segunda línea. Podemos repetir dosis de fenitoína. Si hemos cumplido previamente valproato, levetiracetam, fenobarbital, yo puedo impregnar con fenitoína. Fenobarbital, según el cronograma del país, sí puedo repetir una dosis a completar 30 miligramos por kilo. Quiere decir que puedo poner una dosis a 10 miligramos por kilo, dosis extra. Y en los pacientes menores de 3 años, lo refieren acá, en otras guías van a encontrar menores de 1 año, debemos de considerar en un estado epiléptico la piridoxina. Y van a haber otros tipos de fármacos para el manejo del estado epiléptico, que es el coma barbitúrico, que ya este va a ser un manejo de tercer nivel. Recordemos que la dosis de los medicamentos, estado epiléptico, fármaco de primera línea, benzodiazepinas, vía intravenosa, o si no tengo un acceso intravenoso, ocupo midazolam intramuscular o diazepam rectal.
Fármacos de segunda línea, la fenitoína a 20 miligramos por kilo en 20 minutos. La velocidad de infusión es de 1 miligramo por kilo minuto. No debe de diluirse en sueros dextrosados porque precipita únicamente en solución salina. Y puedo repetir dosis de medicamentos, fármacos de segunda línea. Puedo repetir fenitoína si coloqué fenobarbital como fármaco de primera línea o si coloqué 20 miligramos por kilo dosis de fenobarbital como fármaco de primera línea. Puedo repetir como fármaco de segunda línea 10 miligramos kilo extra. Es importante informar a los pacientes los fármacos antiepilépticos que se están usando. Importante referir los efectos adversos que tienen los medicamentos. Los efectos van a ir desde un 7 a un 31% del fármaco que utilicemos. En los lineamientos pueden encontrar los efectos adversos de algunos fármacos. Importante mencionar el de las benzodiazepinas, la depresión respiratoria. Si aunamos la benzodiazepina con una impregnación con fenobarbital, el riesgo por depresión respiratoria se incrementa un poco más. La fenitoína, hay que tener precaución en los pacientes cardiópatas, recordemos que es un fármaco arritmogénico, y se les debe de mencionar los fármacos que se utilizan. Gracias, esa ha sido la presentación que traía para ustedes sobre epilepsia en pediatría. Les invito a ampliar un poco más el tema. Pueden revisar los lineamientos que se encuentran en las páginas del Ministerio de Salud para que amplíen mucho más la información y quedo a sus órdenes. Soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra, coordinadora de neurología del Hospital Nacional de Canelo. Gracias.